Ok. Sí, sí. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, gracias entonces a Miriam y a Linedes por esta oportunidad. Vamos a hablar un poco del crecimiento de la población humana, pero en términos sobre todo de los impactos diferenciales que distintos grupos de la población humana tienen o tenemos sobre la biosfera. Y vamos a intentar contestar, o por lo menos problematizarnos, no sé si contestar, pero problematizarnos un poco acerca de la pregunta que está ahí abajo, de si somos realmente muchos o lo que pasa es que estamos consumiendo mal, o una combinación de ambas cosas. Eh, Estas son dos frases que estaban en el flyer para que, si no lo vieron, eh, Thomas Malthus fue un clérigo inglés que allá por 1798 publicó un libro que a lo mejor conocen, no sé si lo han hablado en alguna asignatura, pero que tiene que ver con el crecimiento de la población. Y ya en esa época se hablaba de que la población estaba creciendo a un ritmo acelerado. Piensen que ese libro fue en 1798, estamos hablando de 130 años atrás, ¿no? No, 230 años atrás. En fin. Y después Juan B. Justo le contestó, o de alguna manera hizo esta frase, diciendo que en realidad no es que haya muchos, sino que hay muchos que están consumiendo demasiado. Un poco esa es la problemática que vamos a discutir hoy. A mí me gusta siempre empezar con este tipo de comentarios que está acá. Fíjense la época. Este es de hace 2600 años. No es la primera vez ni será la última que la humanidad se plantea, al menos en algunas regiones del mundo, que estamos siendo demasiados. Y esto siempre lo planteo cuando doy esta charla, porque es interesante darse cuenta que no estamos inventando la rueda. Hace 2600 años, en la épica de Atarsis, un escriba babilonio desconocido escribió eso. Y eso en realidad se interpreta como que eh, eh, en algunos lugares del mundo, piensen que hace 2600 años Babilonia, o la zona entre el Tigris y el Éufrates, era la zona más poblada del mundo, probablemente, con seres humanos al menos, o hasta donde sabemos. Y ya en esa época había gente que decía que, al menos en algunas regiones, había demasiada gente. Y 1000 años después, en otra época, Cipria, otro texto habla de que había incontables tribus de los hombres y oprimían la pródiga tierra. Y Zeus resolvió en su sabio corazón desatar la guerra de Troya, y así el mundo se liberó, se vaciaría, y el plan de Zeus de vaciar el mundo de demasiada carga de personas se habría cumplido. Y esto fue estamos hablando de 2600 o 2700 años atrás. Eh, Así que no es nuevo, pero es nuevo en cuanto a que esto que está ocurriendo a cada vez mayor velocidad, y esto es cierto, lo vamos a discutir rápidamente. ¿Cuánta gente es más gente? Estamos creciendo a razón de 2,5 personas más o menos por segundo. Esto es 147 por minuto, más o menos unos 80 millones de personas. El cálculo varía según la fuente a la que vayan, pero estamos alrededor de 80 millones de personas nuevas por año. Nuevas no, perdón, es el crecimiento neto, esto es nacimientos menos muertes. ¿Sí? Este es el crecimiento neto. Ahora, cabe preguntarse, y durante mucho tiempo la respuesta fue rotundamente sí, sí, esto es realmente mucho. Y vamos a ver que la respuesta es un poco más compleja que simplemente decir que sí porque estamos creciendo rápido. Fíjense este cuadro. Este cuadro dice que tomó toda la historia de la humanidad hasta más o menos 1804, este es un cálculo aproximado obviamente, en juntar los primeros 1.000 millones de personas. Pasaron 33 años, perdón, 123 años hasta 1927 de los otros 1.000. 33 años hasta los siguientes 3.000 millones. Yo nací en 1958, yo ya estaba siendo contado en estos 3.000 millones. ¿Sí? Para 1974, 4.000, para 1987. La primera vez que yo di esta charla fue el 12 de octubre de 1999, cuando me invitaron al Instituto Oceanográfico Scripps, ahí en California, a dar una charla sobre crecimiento de la población humana, porque ese día 12 de octubre del 99 se cumplían los 6.000 millones. O atravesábamos los 6.000 millones de personas en el planeta. Y para ese día yo les mostré una foto de un hijo mío, Martín, que debería haberles traído la foto ahora, no se me ocurrió, se me acaba de ocurrir, porque había nacido en 1987.
Y en esa época él tenía 12 años. Y eso da una idea clara de cuán rápido estamos creciendo realmente. Toda la historia de la humanidad para llegar a los 1.000 millones, 123 años, 33, 14, 13, 12, hasta 1999. Pero fíjense lo que pasa después. Y esto es algo que vamos a tocar. La cantidad de años para juntar los siguientes 1.000 millones se empieza a alargar. Y esto indica que en algún momento, más o menos en el año 2000, quizá un poquito antes, quizá un poquito después, la población sigue creciendo, pero a un ritmo que pareciera ser cada vez menor. Las Naciones Unidas tienen ahí abajo, predice o está prediciendo que para el año 2050 vamos a estar en 9.700 millones. Ahora en este momento estamos en alrededor de 7.800, hoy en día. Y este número de 11.200 es el pico que Naciones Unidas supone que va a ocurrir a partir del cual la población va a empezar a decrecer. Esto varía según las estimaciones. Un trabajito, y les pido, está subrayado en negrita porque les pido que recuerden ese número. Vamos a volver en un par de minutos a ese número. Y un trabajo que acaba de ser publicado en The Lancet, una revista médica inglesa muy conocida, dice que el pico va a ser en el 2064. También es un escenario posible y es un modelo matemático, no tiene por qué ser perfecto, pero ellos dicen que tal como viene la cosa, vamos a llegar a un pico de 9.730 para 2064 y va a empezar a disminuir, y para el 2100 vamos a estar en alrededor de ese número que está ahí abajo. En cualquier caso, pareciera que la población humana sigue creciendo, pero a una velocidad que es cada vez menor, y esto es importante. Ahora, fíjense en este gráfico, ¿sí? 1760, Malthus habló más o menos por acá. No estábamos todavía en los 1.000 millones cuando él dijo que éramos demasiados. Y entre otras cosas que las guerras, las hambrunas y las enfermedades han sido a lo largo de la historia humana controladores naturales, y eso es correcto, de la población humana. Ahora, este es el crecimiento de la población en personas por año, y esta es la curva de crecimiento en miles de millones en este eje que está acá. Fíjense que aparentemente la curva está empezando a desacelerarse, ¿sí? Hasta acá parece un crecimiento exponencial realmente. Y hay muchos libros escritos sobre el tema. Ahora, después les muestro uno en particular. Y pareciera que está desacelerándose. Ahora, si ven este gráfico, esto es una fuente de Naciones Unidas, lo que se hace en estos casos es hacer escenarios. Esto es, los escenarios quieren decir, si pasa esto y se cumplen estas condiciones y la tasa entonces empieza a bajar de esta manera, estos serían las posibles trayectorias. Fíjense que una trayectoria intermedia de Naciones Unidas nos lleva por encima de los 9.000 millones para el año 2050, y es más o menos entre esta y esta es la predicción que yo les mostré de Naciones Unidas, ¿sí? De 11.200 millones para el pico para el año 2100. Y la predicción, este gráfico es anterior, este gráfico es de hace no más de un par de años atrás, pero la predicción que yo le mostré de The Lancet es esta que está en verde. Para cuando Naciones Unidas hizo este gráfico, uno de los escenarios posibles da un crecimiento que se estabilizaría en los 8.000 y pico, casi 9.000 millones de personas para el año 2050. Que es exactamente lo que dice el artículo que acaban de publicar hace unos meses en The Lancet estos autores. Ahora, es claro que esto no puede seguir así. Si nosotros seguimos la curva negra, que es la perspectiva de máxima, el crecimiento de la población sería este. Nosotros estamos acá ahora, los 9.000, perdón, casi acá, los 7.800 millones de personas que somos hoy, es esta columna bajita. Si siguiéramos creciendo así, para el 2150 seríamos 700.000 millones de personas. Eso es claramente mucho. Y vamos a ver algunas cosas. Ahora, el tema de la charla, y vamos a empezar a ponernos más en tema, tiene que ver con que el crecimiento no es igual en todas partes del mundo. Las regiones, si han visto alguna vez una pirámide de población, si no, se las cuento rápidamente, tiene que ver con que esta población de las regiones menos desarrolladas es una población que tiene una proporción muy alta de juveniles, ¿sí? De gente por debajo de los 20 años, gente que va a entrar en edad reproductiva más o menos de los, ¿cuántos? 15 en adelante, hasta los 30, el grueso
de la población va a tener el grueso de los hijos entre los 20 y los 35 años, más o menos, dependiendo de la región. Eso también varía por región. Mientras que hay regiones más desarrolladas donde la cantidad de gente muy joven es menos que la cantidad de adultos actuales. Esto sería típico de una pirámide de población donde uno esperaría que esta población estuviera decreciendo. Esto ya está pasando en muchos países, sobre todo Europa. Esta podría ser la pirámide de Alemania, de Italia, de España, que tienen tasas de crecimiento negativas. Nosotros en Argentina estamos en intermedio. Después vamos a discutirlo, pero estamos en una situación no esta, pero si miramos la pirámide del censo de 2010, y habría que ver qué pasaría con la pirámide del censo que debió haber sido en 2020, obviamente ya no va a ser, estos dos escalones de más abajo para la pirámide argentina ya son más angostos que el resto de arriba. Y esto tiene que ver con que las poblaciones no están creciendo al mismo ritmo en todos lados. Y esto es un centro de discusión que tiene que ver con cuestiones políticas, incluso estas cuestiones militares. Después podemos al final de la charla discutirlo. Pero la presión que están ejerciendo los países más desarrollados, fíjense que los países más desarrollados, Norteamérica y Europa, son los dos grises y celestitos que están acá arriba. No sé si en sus pantallas se ve, pero son estos que están acá. No es el gris oscuro que está acá abajo, ¿sí? Que eso es Latinoamérica y el Caribe, pero que también va a crecer, pero menos. Ahora, la población total del planeta va a crecer esencialmente en función de los países de Asia, de parte del norte de África y del oeste de Asia, del África subsahariana, que es esta que está acá en celeste más oscuro, y en alguna medida también del gris que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe. Los países de Norteamérica y de Europa prácticamente no van a crecer nada, y esto es una razón de preocupación. Si uno viviera en uno de esos países, se daría cuenta, y esto es parte de la discusión que vamos a dar hoy, que el impacto que está teniendo esta pequeña parte de la población, Europa y Estados Unidos y Canadá sobre todo, es mucho más grande que el impacto de esta población, pero esta población va a reclamar su parte de sus derechos en el futuro. ¿Se entiende la discusión? Y esto es algo que tiñe o afecta muy fuertemente la discusión. ¿Son esta cantidad de personas muchas o es una cuestión de cómo estamos repartiendo los recursos o cómo se estamos aprovechando los recursos? Como el impacto antrópico de cada individuo en esta población no es lo mismo que el impacto antrópico de cualquier individuo en esta población. Y entonces, pese a que este grupo de personas o en este grupo de países o en estas sociedades el crecimiento va a ser mayor que el de arriba, el impacto que tiene esta gente es mucho mayor que la gente de acá abajo, y eso va a ser la segunda parte de la charla. Una cosa que vale la pena explicar es por qué ocurre esto. ¿Por qué países que estaban hace 100 años, cualquier país de Europa estaba en una situación como esta, qué es lo que ocurre para que baje la tasa de crecimiento en esos países y la pirámide llegue a ser de esta naturaleza? Y países como decía Italia, Alemania, en alguna medida Francia, España, son todos países que están teniendo tasas de crecimiento negativas. Su población está disminuyendo con la consecuencia adicional de que está envejeciendo la población. En promedio, la edad de la población sube porque hay más gente en edad adulta y iba a decir senil, no es senil, yo ya estoy ahí arriba, en edad adulta y para arriba que en edades juveniles. Digo transición demográfica clásica como está ahí porque es una visión un tanto simplista, pero voy a relatarla primero y después vamos a ver algunas críticas que tiene esta visión. ¿Por qué la doy? Porque recoge algunos de los aspectos principales, aunque está en discusión, como les digo, hay algunas críticas que se le hace a esta visión por ser demasiado simplista, pero empecemos por ahí, después vemos las críticas. Una población se mantiene estable en el tiempo, es decir, no crece en tamaño poblacional, si la tasa de natalidad, esta que va acá arriba, y la tasa de mortalidad, esta que viene acá abajo, se mantienen más o menos parecidas en el tiempo. Si la cantidad de gente en promedio que nace reemplaza la cantidad en promedio de gente que muere, la población no crece a lo largo del tiempo. En una etapa 2, dicen los demógrafos, lo primero que ocurre es una baja en la tasa de mortalidad, que es lo que está ocurriendo. La población humana no está creciendo porque haya una natalidad más alta que la que había hace 100 años. Lo que es una tasa de natalidad más baja que lo que había hace 100 años.
Y eso hace que si la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de este tipo, en esta región la población crezca. ¿Por qué ocurre esto? Y esta es la visión clásica de la transición demográfica. Imagínense, vamos a llevar los extremos. En general es útil ver las cosas en los extremos. Imagínense que esta es una población en la Edad Media, ¿sí? Y nosotros somos campesinos en la Edad Media que no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso al agua potable, no existe un médico moderno en ninguna parte, pero además lo poco que se sabía de medicina no está al alcance de la población, pero además tampoco hay servicios de servicios sociales, no hay jubilación, ¿sí? Pero además es normal en esta situación que se muera mucha gente, entre ellos muchos chicos. La mortalidad infantil en esa época era muy alta y entonces es normal, se acepta como una cuestión normal el que uno deba tener muchos hijos. Yo no sé si no fue Newton, a lo mejor me puede corregir Adonis, creo que alguna vez lo elegí, Newton, que pertenecía a una sociedad bastante afluente, como era la sociedad inglesa en la época que él vivió, probablemente una de las sociedades más ricas de esa época, y él tuvo creo que 12 hermanos, 12. Y Darwin tuvo también un número bastante grande de hermanos. Y estamos hablando de gente en sociedades que en ese momento en los que ellos vivieron eran sociedades muy afluentes, muy ricas en su momento, en comparación con otros lugares. Ahora, yo no tengo jubilación, se me mueren muchos chicos, no hay escuelas, por lo tanto no tengo oportunidad de que un anhelo mío sea mandar a un chico a la escuela. Si yo no voy a tener una jubilación y no hay escuelas a donde mandar a los chicos y además se mueren muchos chicos, que era lo normal en esa época, muchas personas, pero muchos en edad infantil, la mortalidad infantil era muy alta, la razón de esa alta mortalidad se convierte en un mandato social de tener muchos chicos. Está bien visto tener muchos chicos en una situación así. Y eso, en la medida en que piensen que pequeñas mejoras en salud, el tener un médico disponible, en el siglo XX, el efecto importantísimo que tuvieron las vacunas, el tener una alimentación un poquito mejor, hace que no solamente sobrevivan mejor la gente, sino que sobrevivan chicos que si hubieran muerto, y eso tiene un efecto acumulativo. Si sobrevive un chico que se hubiera muerto y ese chico llega, o chica llega a edad adulta y tiene hijos que no hubieran nacido si él o ella se hubieran muerto de jóvenes, todo eso que tiene un efecto acumulativo hace que en cuanto a la tasa de mortalidad empiece a bajar un poquito, se dispare, aunque la tasa de natalidad no varíe, se dispare el crecimiento de la población. Esta es más desprolija, pero se las muestro porque acá está el crecimiento de la población. En la medida en que son iguales, la población no crece. En cuanto baja la tasa de mortalidad, aún si la tasa de natalidad no crece, la población empieza a subir por la diferencia entre una y otra. ¿Y qué pasa en este otro extremo? Cuando se completa lo que dice esta la teoría de la transición demográfica. En esta situación, piensen en un país desarrollado, para irnos al otro extremo por completo. Yo tengo una buena jubilación. No necesito a mi hijo que me cuide a sus hermanos, ni a las ovejas, ni a las gallinas, como era en esta situación anterior. En esta situación, un chico a los 7, 8, 9 años empieza a formar parte, en la Edad Media, de la fuerza de trabajo familiar. En esta situación, no solamente yo no lo necesito, sino que si hay escuelas disponibles, uno quiere que el hijo vaya a la escuela. Si hay escuelas secundarias, uno prefiere que el chico vaya a la escuela. Entonces, y si hay acceso a la universidad, y la universidad es accesible porque además tenemos la suerte en Argentina de que es gratis, eso no es común para nada en el resto del mundo, empieza a ser un anhelo que además no solamente ya está a mi alcance. Acá no solamente está fuera de mi alcance, está fuera de mi imaginación el poder mandar a una persona, a un chico a la escuela. Y entonces a los 7, 8 años, el chico empieza a formar parte de los ingresos familiares o del trabajo familiar, aunque sea cuidando a gallinas o cuidando a sus hermanos.
En esta situación, en un país desarrollado, vayamos a Estados Unidos o a Europa, para ir al extremo, donde no solamente escuela primaria, la escuela primaria es obligatoria, no solamente secundaria, la escuela secundaria es obligatoria, no solamente a universidad, sino que la universidad empieza a ser un anhelo que está al alcance de cada vez más gente, cuando la sociedad empieza a tener recursos para admitírselo, para tener universidades y para que la gente... Entonces, mientras que en este extremo, un chico a los 8, 9, 10 años empieza a formar parte de la economía familiar, en este otro extremo, uno tiene que mantener a ese chico, a esa persona, hasta los 25 años, tranquilamente. El costo de tener muchos chicos, primero que ya, si la mortalidad bajó, el tener muchos chicos no es un imperativo social, ¿sí? Y empieza a estar mal visto en esas sociedades. Tener muchos chicos empieza a estar mal visto. Y esto es parte de la discusión que ahora vamos a plantear en un segundo. Pero además es caro tener muchos chicos. Si yo tengo que mandar a un chico a la universidad, en Estados Unidos puede salir arriba de $50.000 por año, y la universidad, el undergrad son 4 años. Si yo tengo, ustedes se acordarán de los Simpsons, y cuando nace Lisa Simpson, o Bart Simpson, Marge empieza a poner monedas en una jarra para juntar. Eso se hace en Estados Unidos. La gente suele abrir cuentas corrientes para empezar a depositar plata, dinero, para poder pagarle a ese chico la universidad. Porque no solamente le pagan la universidad, le pagan la universidad lejos de casa. Tienen que pagarle comida, ropa, mantenimiento a ese chico fuera de casa, lejos de casa, a veces a cientos o miles de kilómetros, hasta los 24 o 25 años. Entonces, esta situación en la cual la baja de natalidad, el aumento de la población tiene que ver por una baja de mortalidad, que en buena medida tiene que ver con la mejora en la capacidad económica de cada sociedad, actúa naturalmente para, al final de ese periodo, estabilizar de nuevo la población, donde la tasa de natalidad y la mortalidad son iguales, pero mucho más bajas. Esto en Argentina acaba de pasar. Los demógrafos dicen que este fenómeno entero ocurre a lo largo de aproximadamente 2 generaciones en cualquier sociedad. En Argentina acaba de pasar. Yo tengo 4 chicos. Mis hijos, yo tengo una sola nieta con 62 años. Mis abuelos y mis padres estaban todavía en esta situación. Mis hijos, y probablemente muchos de los alumnos que ahora están, de los estudiantes que están mirando esta charla, ya están acá, ¿sí? Ya están en esta situación. Piensen, ahora ya no desde el punto de vista del padre, que está teniendo que mantener un hijo y por lo tanto no puede mantener 12 chicos, no puede mandar 12 o 15 chicos a la escuela si sobreviven todos, ¿sí? O mucho menos a la universidad. Entonces uno tiene que tener pocos chicos, y eso se transforma también en una sensación de las sociedades que tienen muchos chicos son ignorantes, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? No conocen los sistemas de control de la natalidad, si son fáciles y están al alcance de todo el mundo. En definitiva, esto que ocurre en 2 o 3 generaciones, en algunos países, Europa, Estados Unidos, Japón, ya sucedió. En Argentina acaba de ocurrir, como les digo, mis abuelos y mis padres estaban acá, mis hermanos y yo estábamos en este periodo más o menos, y ustedes, chicos, y mis hijos están en esta situación ya, por lo menos en Argentina. Esto ocurre en 2 o 3 generaciones, en algunos lugares ya ha ocurrido, en algunos lugares todavía no, y en algunos lugares está ocurriendo en este momento, como China o India. No quiero pasar de largo sin plantear algunas críticas, aunque no son centrales al punto que viene ahora, que creo que es lo más importante de la charla, pero hay algunas críticas que tienen que ver con que esta visión bastante economicista, si se quiere, de que la mayor afluencia en las sociedades es lo que empuja la transición demográfica, ha sido revisada en los últimos años y tiene que ver con cosas que esa visión clásica no contemplaba. Esto del acceso femenino a la educación, el empoderamiento de la mujer en general. Todas estas son críticas que saqué de varios lados, pero las que a mí personalmente me parecen importantes las subrayé y las puse en negritas de arriba.
El incremento de la edad media de matrimonio y el alargamiento de la etapa previa a la formación de la familia y sobre todo la postergación de la edad de la mujer al primer hijo es crucial. Chicas, ustedes que están en edad universitaria, algunas ya tendrán chicos y algunas no, pero piensen que en general lo que sucede es que una vez que la mujer se empodera y toma control o empieza a tener control de su propia sexualidad, empieza a ser importante la postergación de la edad que la madre tiene al nacimiento de su primer hijo. Y si una madre tiene un primer hijo a los 16 años, es completamente distinto que si su primer hijo lo tiene a los 32, 33, 35. Si tiene su primer hijo a los 35, no va a tener más de 1 o 2. 3, con toda la furia, pero no va a tener muchos más. ¿Sí? Muchas de ustedes seguramente, y los varones también, se estarán planteando que, bueno, y esto lo conozco en carne propia, algunos de mis hijos están en esa situación. Si yo tengo que terminar la universidad para tener a mi primer hijo, pero además no solamente terminar la universidad, lograr establecerme en un trabajo razonablemente bueno y que mi pareja haya terminado la universidad, si es universitario o no, pero que se establezca en un... eso toma tiempo. Terminan la universidad a los 28 o 30 años, hasta los 32, 33, 34, no tienen hijos. Y una pareja que a esa edad tiene un hijo, el primer hijo, no suele tener más de 2 o 3. Es una cuestión casi biológica. Y bueno, algunas otras cosas que considero importantes y que después pueden ver, no se las voy a leer, pero las tienen ahí, ¿no? Una cuestión importante es la diversificación de la estructura familiar. ¿Sí? La estructura familiar clásica, hombre, mujer, casado por civil y por iglesia, es una estructura que hace un tiempo largo que se viene revisando. Mis padres no le perdonaron a mi hermano más chico, que tiene 10 años menos que yo, que se casara solamente por civil y no se casara por iglesia. Esto es algo que justamente en este periodo de tiempo está ocurriendo en montones de lados. El aumento de las familias monoparentales, bueno, y el uso de anticonceptivos antes de la maternidad como manera de controlar esta postergación del nacimiento del primer hijo. Ahora, vamos al centro, lo que más, a mí más me gusta de esta charla, que tiene que ver con que somos muchos realmente. ¿De qué estamos hablando realmente cuando estamos hablando de superpoblación? Este cuadro se lo mostré hace un rato. Para 1998, 1990 creo que sí, o 1980, más o menos, ahí un poquito más adelante, pareciera que la población empezó a decrecer en su tasa de crecimiento. La población sigue creciendo, pero está creciendo cada vez más despacio. La capacidad de carga, en biología decimos que es la cantidad de individuos de una especie que está en equilibrio con su ambiente. Y de nuevo, este cuadro que está acá les muestra que tampoco es un descubrimiento nuevo. Perdón, casi me tapé la boca. A lo largo de los últimos 400 años o un poco más, no, más o menos 400 años, hubo cerca de casi 50 personas que sepamos que se preguntaron qué pasaba con la capacidad de carga de este planeta para la población humana. Fíjense que la primera que conocemos es de 1679 y la hizo von Leeuwenhoek. No conozco holandés, no hablo holandés, así que no sé si lo pronuncio bien, pero para quien recuerde de su clase de biología, fue el inventor del microscopio. Este von Leeuwenhoek, no sé si lo pronuncio bien, si alguno quiere pronunciarlo después me lo corrige, era científico del rey de Holanda en esa época, científico en el sentido en que en esa época se lo entendía. Y él en algún momento se preguntó qué pasa con la capacidad de carga, no se lo planteé en esos términos, pero esencialmente es conceptualmente lo mismo. ¿Cuál sería la cantidad máxima de personas que este planeta podría sostener? Fíjense que estamos hablando de 1679. ¿Sí? 100 años, más de 100 años antes de que se publicara el libro que les comenté de poblaciones, de Malthus. ¿Y qué pasaba? Él era un holandés. Holanda es un país, como ustedes saben, bastante chiquito,
bastante condicionado por las crecientes de las mareas, y en ese momento era una de las potencias económicas mundiales, ¿sí? Entre otras cosas, se hicieron ricos en esa época como vendedores de esclavos. Y tenían flotas enteras de barcos que cazaban esclavos en África y los vendían en América, y en parte en Europa también. Pero bueno, en cualquier caso, más allá del detalle histórico no muy simpático, era uno de los países más ricos en esa época, y era como consecuencia de eso, y como consecuencia de algunos de los aspectos que vimos recién, del crecimiento de la transición demográfica, su población había crecido al punto en que esta persona se preguntó hasta dónde podía seguir creciendo. Y hizo un cálculo muy sencillo. Dijo, supongamos que la densidad actual de mi país, Holanda, es la máxima que puede sostener el planeta. ¿Cuántas veces entra en Holanda en ese planeta? Y eso le dio alrededor de 10.000 millones de personas. Fíjense que esto está en escala logarítmica. Pero bueno, estos son 1.000 millones, un poquito más de 1.000 millones de personas. Perdón, más de 10.000 millones de personas. A lo largo de los siguientes casi 400 años hubo montones de personas que se hicieron la misma pregunta. Algunas muy por arriba. Una de estas dos fue un físico, le va a interesar a Rosana si es que está por ahí de física, un físico medio loco que dijo, ¿cuál es la hipótesis más loca que yo puedo asumir como máximo por encima del cual es imposible que la población humana siga creciendo? Es un cálculo termodinámico. Dijo, ¿cuál es el tamaño de la población? Todos los seres humanos apretados unos contra otros, no importa la comida, no importa el agua, no importa nada, no importa ningún otro recurso. ¿Cuál es el tamaño máximo de la población? Todas las personas apretadas unas contra otras, por encima de la cual el calor corporal de una persona adicional empieza a matar a las personas que lo rodean. ¿Se entiende la locura de este físico? Este es un cálculo para Raúl Riguini. Pero bueno, les dio un número alto, pero él estaba buscando el máximo teórico posible. Por debajo, esto fue en 1970, Anne y Paul Ehrlich escribieron un libro que lo tengo acá para mostrarles. Este libro, que tiene Poblaciones, Recursos y Ambiente, lo publicaron en 1970. Y en este libro ellos calculan, son americanos, que la capacidad de carga para la población humana es de alrededor de 2.000 millones de personas. Y como en esta época acababa de pasar los 2.000 millones de personas, ellos decían que el mundo en 1970 ya estaba superpoblado. Así como les pedí que recordaran 11.200 millones de personas, que era lo que decía la ONU para el año 2100, les pido que recuerden estos 2.000 millones de personas. Que estos dos americanos, Anne y Paul Ehrlich, en 1970 dijeron que era la capacidad de carga para la población. Porque vamos a volver a ese número en un ratito. Estas estimaciones, cuadro que está acá, tiene una mediana de todos los máximos de 12.000 millones de personas como máximo, y todos los mínimos, esto es, si hacemos la mediana entre los máximos y los mínimos de todas las estimaciones, nos da un rango posible de 7.700 a 12.000 millones de personas. Piensen que si Naciones Unidas está diciendo que para el año 2100 vamos a ser más o menos 11.200 millones de personas, lo que quiere decir esto, y esto es lo interesante de este cuadro que está acá atrás, que les vuelvo a mostrar, lo que quiere decir esto, a mis ojos, es que si bien algunos se equivocaron por muy debajo, o otros se pasaron muy por arriba, como grupo, estas casi 50 y pico, 60 personas que hicieron estas estimaciones a lo largo de los 400 años, como grupo, la pegaron bastante bien. Si nosotros promediamos todas las estimaciones de ellos por encima y por debajo, no está lejos de lo que hoy día Naciones Unidas dice que va a ser el equilibrio al final del día. Esto tiene, y lo vamos a discutir al final de la charla, lo dejo pendiente para que lo discutamos quienes quieran, tiene impacto sobre la seguridad alimentaria de la población, pero esto no está repartido igualmente en todo el planeta. Piensen que seguridad alimentaria se refiere para la FAO define seguridad alimentaria como la cantidad de comida en cantidad y en calidad disponible a lo largo de una vida de una persona para que esa persona tenga una vida saludable a lo largo de toda su vida. ¿Se entendió? De vuelta, es la cantidad de comida en cantidad y en calidad suficiente para que una persona tenga una vida saludable desde que nace hasta que se muere de viejo. ¿Sí? Esto no está igualmente repartido. Como digo siempre que llego a esta diapositiva,
la seguridad alimentaria de un gato mascota de una persona en Europa es probablemente mucho más alta que la seguridad alimentaria, por no poner un caso de Argentina, de una persona que nace en la India o en el África subsahariana o en algunos lugares donde realmente la población pasa hambre. No hambre en el sentido de, de tener apetito, sino hambre en el sentido de que hay gente que se muere literalmente por falta de comida. La seguridad alimentaria de un gato, de un perro, de un canario, mascota de alguna persona en un país muy desarrollado, es más alta que la de alguna gente, alguna de las personas que comparten el planeta con nosotros en algunos otros lados. No solamente esto, el agua potable. No les voy a hablar de la... Bueno, sí, les voy a hablar en un slide más, creo, sobre la diversidad, pero esto está en la prensa todos los días. El tema de la contaminación está en la prensa todos los días. Ni vamos a hablar hoy en día del tema de la salud, que hace que esta charla no se las pueda dar en persona, sino a través de ese sistema. ¿Sí? Hay, y esto está también en la prensa todos los días, y a raíz de esta pandemia del coronavirus, hay una relación equívoca de mucha parte de la población humana con la naturaleza. No hablemos de los incendios forestales, ¿sí? Que están ocurriendo ahora mismo en Argentina, y están ocurriendo en Estados Unidos, están ocurriendo en el Amazonas. Hay una relación equívoca que tiene que ver con un montón de estas cosas que tienen que ver con la salud, la contaminación, la diversidad y demás. Y las migraciones, que es una de las consecuencias naturales. Las poblaciones tienden, la gente tiende a moverse a lugares donde al menos tienen la expectativa de vivir mejor. Aun si eso significa, como hacen algunos mexicanos, cruzar el desierto de noche, sin agua y esperar no morirse en el intento de llegar a Estados Unidos. O como están haciendo mucha gente del norte de África ahora, que cruzan el Mediterráneo en balsas, cruzando los dedos de que no los agarraron ahora y no se van a morir ahogados en el intento. ¿Sí? También tiene impacto en las migraciones. A ver, y empezando a poner esto bien ahora sí en el contexto de algunas cosas que podemos medir como para poder decir qué es lo que está pasando en realidad. Wackernagel es uno de los dos autores que allá por el año 1997-1998 publicaron, dos autores, ahora no me acuerdo del otro, hicieron el cálculo de cuál es la huella ecológica de un ser humano. ¿Qué hicieron? Fue intentar definir cuánto terreno es capaz de producir los bienes y servicios necesarios para comprar todo lo que un ser humano consume. Y esto no solamente ropa y comida, estamos hablando de el teléfono o la computadora a través de la cual están mirando esta charla. La taza de café, cuánto consumo yo en lograr comprar, tener los fondos suficientes como para comprar una taza de café, la computadora o el micrófono por el que les estoy hablando, no solamente la comida. A lo largo del tiempo, esto fue en el 97, para el año 2001, él, Wackernagel solo, por eso no me acuerdo de la otra persona el nombre, él solo, publicó una revisión y dijo que para el año 2001 este impacto era de 2,1 hectáreas por persona. Esto es que hacen falta 2,1 hectáreas por persona para producir lo que un ciudadano promedio del planeta está consumiendo. ¿Sí? Y según este cálculo, para él, para ese año, ya estábamos consumiendo más que lo que el planeta produce. Esto es, ya 2,1 hectáreas por persona, multiplicado por la cantidad de gente en el año 2000, ya da más que la superficie entera del planeta que produce recursos como para sostener las actividades humanas. Ahora, una cuestión es que no importa tanto si es 1,8 o si es 2,1, estos cálculos después a él se los criticaron, hay montones de críticas respecto de cómo él hizo el cálculo, de cómo transformar todo lo que un ser humano consume en equivalentes tales que uno puede referir a una superficie de terreno. Y seguramente hay escenarios distintos en los cuales uno podría decir es 1,7 o 2,5. Ahora, el número en definitivo no es tan importante a los efectos de esta charla en particular, sino el hecho de que si nosotros admitimos que existe un número y aplicamos ese número a distintas sociedades, tenemos un metro o una unidad de medida que nos permite hacer comparaciones. Yo puedo medir el alto de un árbol en metros, en centímetros, en decímetros, en pulgadas, en codos, en pies, en la medida que se les ocurra.
Pero si todos nos ponemos de acuerdo en cuál es la medida que vamos a usar, nosotros podemos comparar y ponernos de acuerdo en cuál árbol es más alto que aquel otro y por cuánto. Con eso dicho, yo voy a tomar el cálculo original de 1,8 para hacer algunas cuentas. Fíjense, porque esto también está en el cálculo original, y si alguno lo quiere, está en inglés, pero lo tengo. Si alguno lo quiere, después le dicen a Miriam y me lo piden, yo se los puedo pasar. El único problema es que está en inglés, no tengo traducción. Pero él dice exactamente, puntualmente, cómo hizo este cálculo, y lo hizo no solamente para la población promedio mundial, sino que hizo el mismo cálculo para diversos países. Yo elegí acá algunos cuantos, como para hacer algunas comparaciones que pueden resultar interesantes, porque tiene que ver con el impacto diferencial de la población mundial o de Canadá o un hindú promedio. Y podemos hablar de cualquier otro país. Yo tomé estos cuatro simplemente para, como ejemplo de que este promedio mundial no es en realidad parejo para todo el mundo, sino que varía muchísimo. Porque el impacto de una persona nacida en Canadá no es el impacto de una persona promedio, ni es el impacto de una persona que nace en India, ni el impacto de una persona que nace en Argentina, cuyo dato no tengo. Si esto es así, uno puede empezar a comparar impactos. ¿Sí? Este es el impacto antrópico de una población, de un individuo de una población de alguno de esos países, comparado con el impacto antrópico de otro. ¿Qué quiere decir? Que un canadiense promedio consume equivalente a 11 veces lo que consume un hindú promedio. Ojo que en India también hay gente, voy a decir, asquerosamente rica, ¿sí? Hay gente muy rica en India, pero muchísima gente muy, pero muy pobre. Yo tengo una conocida que hace muchos años, allá por principios de los años 90, estuvo haciendo su maestría en Rusia y se cruzó al norte de la India. Y dijo, nunca más voy a visitar la India por lo fuerte que fue lo que ella vivió. Dice, había gente todas las mañanas, carretillas de gente juntando los cadáveres de gente desnuda que se había muerto de hambre en la calle. Así es el nivel de pobreza en algunos lados, o por lo menos en el mes. La India está progresando, de hecho ustedes no sé si saben, pero acaban de poner un satélite en órbita y creo que están por mandar una sonda a Marte, si no la mandaron ya. O sea, está progresando muy fuertemente, lo mismo que China. Pero bueno, en definitiva, lo que hace este cálculo es decirnos que el impacto, a ver, no tenemos que ir a un estadounidense. En Argentina, en Buenos Aires, la gente cambia de auto repetidas veces, cambia de celular una vez cada 6 meses, porque no puedo no tener el último iPhone que acaba de salir. Tengo el iPhone, no sé qué número van, el iPhone 12 y sale el iPhone 13 y el 12 me anda perfectamente, pero necesito cambiarlo. Esta es la sociedad de consumo, ¿no? Necesito tener la última laptop. Esta me anda bárbaro, pero acaba de salir una que tiene discos rígidos de estado sólido. Necesito tener esa computadora. No puedo vivir sin ella. Esta sociedad de consumo que nos hace necesitar cosas que no necesitamos, obviamente, y que hace que el impacto de las sociedades sea muy distinto. Fíjense que el promedio mundial, que no es representativo como acabamos de ver, igual está casi 5 veces por encima del promedio de un hindú. ¿Esto qué quiere decir si nosotros miramos al revés? La población de 1.000 millones de hindúes, ya es más de 1.000 millones, pero supongan 1.000 millones de hindúes promedio consumen como 88 millones de canadienses, como 74 millones de estadounidenses. Estados Unidos tiene alrededor de 320 millones de personas, o 114 millones de holandeses. Esto es, en realidad, la medida de cuán superpoblados estamos o no, porque depende, sobre todo para la población humana, de cuánto estamos consumiendo, cuál es nuestro impacto como personas en los recursos que estamos necesitando para comprar todo lo que usamos, necesitamos, o todas aquellas cosas superfluas con las cuales podríamos vivir perfectamente, pero que esta sociedad de consumo hace que nos resulte imposible vivir sin ellas. O no imposible, pero es muy atractivo. En otras palabras, ¿estamos superpoblados o no estamos superpoblados? Y esto es un poco la pregunta en términos de... yo me olvidé decirles, pero este libro que les mostré hace un ratito
¿Se acuerdan? Era de Anne y Paul Ehrlich, que lo escribieron en 1970 y dijeron en 1970, son dos personas de Estados Unidos, que el mundo había pasado los 2.000 millones de personas y 2.000 millones de personas era la capacidad de carga del planeta. Fíjense al nivel de consumo calculado por Wackernagel en el 1997, ¿cuál es el número de personas que el mundo puede sostener si todos vivimos al estilo de un estadounidense promedio? ¿Se ve? Ellos no estaban equivocados, en el sentido de que si yo consumo tanto ahora, no estoy dispuesto a rescindir o a renunciar a lo que yo consumo solamente porque otros países estén creciendo y su tamaño poblacional está aumentando. Y eso vino a traer toda una discusión de los 70, sobre todo de los 70 en adelante, respecto de cuán ignorantes son aquellos países que no saben o no pueden controlar su población. ¿Por qué? Porque el cálculo que hicieron ellos es para el estilo de vida estadounidense. Este cálculo lo hicieron en 1970, Paul and Anne Ehrlich, y en 1997, cuando Wackernagel hizo el cálculo, le dio este número. El mundo puede sostener alrededor de 2.000 millones de personas que vivan como vive un estadounidense promedio. O 2.500 millones, o 3.250, o 28.000 millones de estilo hindú, que consuman lo que un hindú promedio. O sea que, y con esto casi que ya estamos cerrando. Bien, una horita casi. Ahora mismo estamos consumiendo o bien 0,28 planetas Tierra, o bien, como dijo Wackernagel en el año 2001, ya superamos la capacidad de carga de este planeta para la población humana. ¿Sí? Ahora, volviendo para atrás. Probablemente nadie quisiera vivir como vivirían estos 28.000 millones de personas si todos tuviéramos que conformarnos con un estilo de vida estilo hindú promedio. ¿Sí? Pero lo que es seguro es que el planeta no soporta los 7.800 millones de personas que ya somos si todos estuviéramos consumiendo al estilo estadounidense, canadiense o de un europeo promedio en general. Es claro que si quisiéramos todos tener el nivel de consumo, por lo menos con los patrones actuales de consumo que tenemos, los 7.800 millones de personas que hoy vivimos sobre este planeta, ya estaríamos, si todos consumiéramos como un europeo o un norteamericano promedio, estaremos consumiendo casi 4 planetas Tierra. Eso es insostenible. Pero no tiene que ver con el número, tiene que ver con la combinación entre el tamaño de la población y cómo esa población está consumiendo los recursos o contaminando el planeta. Así que probablemente debamos quedarnos con algo intermedio y, como dice Naciones Unidas, podría ser que 11.200 millones, o como dijeron estos que publicaron hace unos meses en The Lancet, 8.800, creo que era el número, sea un número medianamente razonable. Ahora, esto tiene consecuencias importantes. No podemos hacer crecer mucho más las pesquerías. Allá por 1970 se entendía que el futuro de la alimentación de la humanidad iba a ser el océano. ¿Sí? La contribución total, este número debe variar, desde la FAO, pero según la fuente varía. La contribución total es de alrededor de 13 o 14 kilos por persona por año. Desde 1985 aumentó un 9,2% la contribución total de las pesquerías, pero la mayor parte de las pesquerías del mundo ya están sobreexplotadas o lo estarán en los próximos años. ¿Sí? En definitiva, no es de esperar que esto sea la panacea para el hambre mundial y que podamos seguir creciendo. Cambio climático, ni que hablar, todos estamos siendo bombardeados todo el tiempo acerca de que el cambio climático está ocurriendo cada vez a mayor velocidad, que la Antártida y Groenlandia están derritiéndose a cada vez mayor velocidad, que nos estamos quedando sin glaciares continentales. Y es interesante, pero una frase muy parecida a esta, yo les dije que di esta charla, la versión original de esta charla en 1999. Esta frase ya estaba, aunque los números variaron, pero variaron poco. Sigue siendo cierta que cada vez que doy esta charla sigue siendo cierto que los
10 años más cálidos ocurrieron en los últimos 15. De hecho, el 2020 está en camino a ser el segundo año más cálido en la historia de la humanidad desde que se tienen registros confiables. La temperatura promedio del planeta se ha aumentado y septiembre del 19 fue el septiembre más cálido. Todavía no sabemos, no tenemos el dato para septiembre del 2020, por eso tengo este. Septiembre del 2019 fue el septiembre más caluroso desde que se tienen registros confiables. O sea, esto está ocurriendo, no hay vuelta. Hay muchos que quieren meter la cabeza en la arena y niegan esto, pero hay un claro desbalance energético que tiene que ver con nuestro modo de consumo y cómo estamos inyectando dióxido de carbono a la atmósfera. Y si bien el protocolo de Kioto, si lo conocen, en 1997, se firmó en Kioto, en Japón, en ese año, fue un protocolo que firmaron un montón de países comprometiéndose a volver a los niveles de emisión de dióxido de carbono. Esto ocurrió en el 97, que tenían en el 92. Muchos países como Estados Unidos, que firmó el protocolo, finalmente después se retiró del protocolo de Kioto, y estamos muy por encima de los valores que ese protocolo pretendía en cuanto a emisiones. Y la cantidad de aerosoles, quienes estén escuchando acerca de los incendios y los problemas respiratorios que los aerosoles traen, a ver, eso es, sale en los diarios todos los días. Biodiversidad, de vuelta, está en los diarios todos los días. Yo puse estos números entre signos de interrogación, porque es un número que varía terriblemente de acuerdo a la fuente. Yo elegí una en particular, pero de acuerdo a la fuente que uno diga. Ahora, que se está extinguiendo y que estamos, algunos llaman al antropoceno la quinta o sexta, depende de cómo la cuenten, extinción masiva, y esta extinción tiene que ver con los efectos antropogénicos. Esto es, nosotros estamos empujando a esas especies a la extinción. ¿Sí? Y lo que es cierto, más allá del número, es que la tasa de extinción de los mamíferos es 1000 veces más rápido que la tasa promedio. Las especies a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de la vida sobre la Tierra se han extinguido. Eso es un fenómeno que ocurre y es natural. Pero está ocurriendo a una tasa 1000 veces más rápida que la tasa promedio. ¿Sí? 1000 veces, perdón, para aves. La tasa para mamíferos es alrededor de 100 veces más. Causa de pérdida de biodiversidad, no solamente porque los cazamos, nosotros no estamos cazando al panda, ¿sí? No estamos cazando, o ya no, pingüinos, pero los estamos empujando a la extinción por la pérdida del hábitat, ¿sí? Por la fragmentación del hábitat. Construimos ciudades y carreteras y vías de ferrocarril e ingresamos a la agricultura, terrenos que antes soportaban una población natural, y esto hace que el hábitat se vaya fragmentando, ¿sí? Estamos contaminando el hábitat, ni que decir de los ríos o de los mares. Estamos sobreexplotando un montón de recursos, y una cosa que no se habla tanto, pero nosotros estamos moviendo especies de un lugar a otro a una velocidad pasmosa. Algunos a propósito, como que conozcan la ardilla de vientre rojo que está en Luján extendiéndose a toda velocidad. Se trajeron como mascota, en algún momento se escaparon 6, 7, 8 ardillas, no se sabe, pero apenas es un número así chiquitito, y ahora son una plaga en un montón de lados. Pero hacemos esto con insectos todo el tiempo, a veces de forma completa, con plantas, a veces de forma inadvertida. Y eso está alterando también la biodiversidad. El agua, disponibilidad de agua. No voy a entretenerme mucho más para cerrar y poder discutir lo que quieran discutir si quieren respecto de los impactos, pero no es de los impactos diferenciales, pero no es lo mismo la cantidad de agua que consumo yo acá en mi casa. No es lo mismo la cantidad de agua que consumo yo en mi casa que la cantidad de agua que consume un con en el Chaco nuestro, ¿sí? O una persona que vive en el África subsahariana, donde a lo mejor tienen que caminar kilómetros para conseguir un balde de agua, y eso es todo lo que va a tener una familia a lo largo de todo un día. Nosotros podemos abrir la canilla y bañarnos 1 o 2 veces por día si quisiéramos. Hay mucha gente que no tiene esa suerte. Y eso también es algo que se paga, ¿sí? Se paga, hay sociedades que consumen mucho más porque pueden pagar. Piensen que la agricultura en el Valle Central de California es solamente posible porque son capaces de pagar lo que cuesta traer agua desde el río Colorado a 700 kilómetros de distancia.
¿sí? Eso no es común, pero hay una sociedad que puede pagarlo. Y si lo puede pagar, dispone de esa agua. Y entonces el Valle Central de California es uno de los valles más fértiles del mundo. No porque lo sea, es un desierto o un semidesierto. Pero si yo tengo suficiente cantidad de agua o el dinero como para pagar el traer agua de 700 kilómetros, eso no es algo que esté disponible para todas las sociedades. Y los acuíferos que se están agotando en todo el mundo también sale en los diarios. Algunos otros problemas que los dejo como para que podamos discutirlos si quieren ahora, en un ratito, en 3 minutos más termino. Que tiene que ver con contaminación, ya hablamos, con salud, con migraciones, con disponibilidad de energía. ¿Sí? Hay gente que puede pagar esta luz que me está iluminando, hay gente que no la puede pagar. No porque no esté disponible en algún lugar, sino porque literalmente no la pueden pagar, no pueden darse el lujo de poder apretar una tecla en la pared y tener luz. La agricultura, que no es la misma en todos lados, hay montones de lados donde hay agricultura de subsistencia, apenas sobreviven. Puse el control de armamentos porque tiene que ver con algo que a lo mejor a alguien le interesa discutir, pero ¿se acuerdan que yo les hablé del control de los recursos? El control de los recursos, si se acuerdan, hablamos hace un ratito, pero el control de los recursos es algo que preocupa a las sociedades desarrolladas, ¿sí? Y si alguien cree que la guerra de Irak fue porque Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, podemos charlarlo en un rato, ¿sí? No tuvo que ver con eso. El control del agua, el control de la minería, el control de los recursos mineros. Bolivia tiene una de las yacimientos de litio más grandes de todo el mundo. Las baterías de nuestras computadoras y de nuestros celulares son de iones de litio. Eso es un negocio recontra trillonario. Alguien podría preguntarse por qué hubo una movida el año pasado en Bolivia. Que podemos discutirlo ahora en un rato si quieren. Conclusiones, y con esto termino. Seguimos creciendo, estamos creciendo. Es claro que el crecimiento tiene que desacelerar y en algún momento llegar a un equilibrio. Algunos signos son promisorios, la población parece que está empezando a crecer, pero sigue creciendo, pero cada vez más despacio. No estamos cerca de lograrlo. ¿Por qué? Porque la información de corto plazo, estamos hablando de una tendencia de varios siglos y la tendencia que estamos observando desde apenas un par de décadas. Entonces, podría ser que esto esté ocurriendo, pero como les conté, la transición demográfica está ocurriendo en montones de países, ya ocurrió en montones de países desarrollados. En países intermedios como nosotros, acaba de ocurrir o está ocurriendo en algunos otros lados. Y el tema es que es muy sensible a pequeños cambios. Esto que les dije, la tasa de fertilidad tiene que ver en buena medida con la edad de la mujer al primer hijo. Si tengo el primer hijo cuando tengo arriba de 30, no voy a tener muchos. Si lo tengo a los 16, seguramente voy a tener más de 2 o 3. Y eso, la tasa de fertilidad es muy sensible a pequeños cambios de esa naturaleza. Creo que las conclusiones más importantes tienen que ver con esto. Gran parte de los países tienen que aún pasar por su transición. Toda ayuda para control de la natalidad, tiene necesariamente que tener en cuenta las características culturales de cada región. Yo no puedo ir a la India con una receta cocinada para España, porque estamos haciéndole una injusticia enorme a los ciudadanos de la India, ¿sí? Por poner un ejemplo de 2 países relativos. ¿Sí? No puedo ir al África subsahariana con una receta que es buena para Argentina, porque la idiosincrasia no es la misma y uno tiene que tener en cuenta esas cosas. Y sobre todo, es bien claro que este planeta no puede soportar una población en equilibrio de 11.000 millones de personas si todos quisiéramos consumir como un europeo o un norteamericano promedio. Tiene que haber cambios en los patrones de consumo. ¿Sí? Esta sociedad de consumo que nos hace consumir televisores, computadoras, autos y celulares a una velocidad que no es para nada necesaria, en algún momento tiene que cambiar. Y los dejo con algunas cosas que se me ocurrió que pueden ser importantes
para una discusión si quieren tenerla ahora. Hay aspectos económicos, culturales, políticos. Las guerras tienen que ver en mucha medida con el control de los recursos. ¿Alguien piensa que las cruzadas tuvieron que ver con el Santo Grial? Si se acuerdan cómo fueron y cómo era la realidad política en esa época, Europa comerciaba sedas y algunas otras cosas con la China y la India. ¿Sí? En algún momento, la sociedad árabe y el imperio árabe surgen en el medio y dijeron, no, por acá no pasan más. Y esa es la verdadera razón, en el fondo, de las cruzadas. Las cruzadas tenían que ver con una ruta comercial. Troya, la ciudad de Troya, y con esto cierro. La ciudad de Troya, durante mucho tiempo se creyó que era una linda historia contada, pero no más que un mito. Y cuando se descubrió la ciudad de Troya, se la descubrió, allá creo que por principios de los años 80, se descubrió que estaba en la ruta entre Grecia y Turquía, que era una ruta comercial. ¿Sí? Y cuando esa Troya, medio griega, medio turca, en el medio de la ruta comercial, creció políticamente, los griegos perdieron esa ruta. ¿Alguien piensa que alguien va a hacer una guerra de tantos años, por más linda que haya podido ser Helena de Troya? Eso tiene que ver con una ruta comercial también. Bueno, y paramos creo que ahí. Los dejo colgando con la pregunta esta. Cierro con la pregunta que era el subtítulo de la charla. ¿Somos muchos o estamos consumiendo mal? Muchas gracias. Gracias al Instituto de Ecología. Les dejo por un segundo ahí mi email por si alguno quiere alguna de las cosas que, bueno, por lo pronto bueno, algún material o algún material que tiene que ver con esta charla, podemos discutir. Ahí está mi email por si alguno lo quiere anotar. Y el enlace a la página del Instituto de Ecología. Gracias de vuelta al Instituto. Gracias a Miriam Níguez por la amabilidad. Y dejo de grabar ahora. Y si quieren preguntar,